¿Llegaremos a tener un crossover con Pokémon y Sonic? Sonic, you finally found your family. Try to keep up. And we need Team Sonic's immediate assistance. Project Shadow is far beyond anything we've ever encountered. We need your help. On one condition. Do this! Can't conspire with family. There's two Eggmen now? Double your villains, double your fun. Life's all about the choices we make. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. One head out to another. Who does your highlights? The more you talk, the harder I want to hit you. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Sonic 3. Obviamente, tercera entrega de El Erizo Azul, basado en la popular saga de videojuegos y que ya queda muy atrás ese tráiler en el que se veía al Sonic hecho mierda, ¿no? Y que después los fans pidieron un Sonic mejor hecho y se tardó en realizar de nuevo la primera película y fue un éxito, funcionó bastante bien. Yo, la verdad es que me pasó un poco desapercibida y después la vi y sin más, la verdad, no me pareció nada espectacular. Tampoco es que yo haya jugado mucho los videojuegos, el diseño de Robotnik pues no era igual que el clásico. Sin más, una película sin más. Pero sí que es cierto que después, a partir de la segunda película, creo que la saga cogió más identidad, aparte de que Jim Carrey cogía más gusto al personaje, yo creo, y se afianzaba más como el Robotnik que más o menos todos conocíamos de los videojuegos, o popularmente. Su aspecto no era totalmente el definitivo, pero sí que se acercaba más, y sobre todo los personajes estaban mejor trabajados, se centraba la película más en los personajes del videojuego y menos en sus compañeros humanos de James Marsden y Tika Sumpter. La película mantiene a todo ese equipo creativo, tanto directores como guionistas, y sí que es cierto que una vez ves todas las películas, incluso la serie de Knuckles, se nota una cohesión en la historia, teniendo en cuenta que estamos viendo películas del puto erizo azul con super velocidad de Sonic, ¿vale? Pero sí que hay un sentido artístico similar, sin que hay un tono parecido en cuanto a las bromas, en cuanto a la acción, en cuanto a la emotividad, en cuanto a la caracterización de personajes. Y creo que si te han gustado las películas anteriores de Sonic, esta yo creo que la disfrutarás. La crítica va a ir sin spoilers porque la cinta se estrena este 25 de diciembre por Navidad. Creo que es una película perfecta para ver con los críos en el cine. Y si no eres tan crío y te gusta este tipo de películas o los videojuegos, también. Y la historia continúa con las aventuras de Sonic, Tails y Knuckles, que ahora ya forman un equipo y que serán llamados a la acción de cara a que hay una antigua amenaza que acecha en las sombras, literalmente la nueva amenaza se llama Shadow, sombra, y el que se creía muerto, Dr. Robotnik, encontrará a alguien también de su pasado y nos regalarán secuencias muy divertidas, llenas de acción y emotividad. Entonces, partiendo de la base de que va a tener el mismo tono que de las anteriores, sí que creo que la saga ha ido progresando, partiendo de una primera película que se centraba más en esa relación entre humanos y el erizo, y después la segunda película sí que tomó más ese sentido de, pues voy a ser una especie como o de héroe de la ciudad, tengo que saber quién quiero ser, aparte de encontrarse con personajes clásicos de la saga, ese enfrentamiento con Knuckles y ese traer a Knuckles hacia la bondad, hacia lo bueno, ¿no? Porque el Dr. Robotnik como ya en la segunda como el gran villano. Entonces esta tercera película sí que es cierto que repite elementos, como que por ejemplo el personaje de Shadow sea un también bicho del universo de Sonic, que sea el villano y que bueno, obviamente sabes por dónde van a ir los tiros a medida que va avanzando la película. Pero lo que sí que es bastante divertido es ver la dinámica del equipo de Sonic, ver cómo los integrantes, cada uno tiene que tomar un rol, cómo las acciones de películas anteriores, como el tema de la Esmeralda Verde, se sigue trabajando en esta película, y también cómo cada uno de ellos intenta entenderse dentro de este equipo y dentro de este mundo. La relación con la pareja de humanos también, bueno, creo que está mejor trabajada y mejor justificada que en la anterior, que estaban más como por hemos firmado un contrato de que tenemos que estar en esta película. Sí que creo que en esta cinta tienen una subtrama más interesante y que afecta más a la historia en general, partiendo de la base que hay un montón de Deus Ex Machina en esta película, un montón de cosas que realmente si las piensas no saben por qué han tomado ciertas decisiones, porque algunos personajes de repente han decidido traicionar o deciden volver a ser buenos, o cómo consiguen realmente acceder a algunos sitios, las motivaciones de alianzas. Sí que es cierto que si te paras a pensarlo, algunas cosas no es que tengan mucho sentido, entonces por eso esta no va a ser una gran obra maestra. Pero la verdad es que los personajes, pues les coges cariño, incluso los nuevos. He de decir que todos los flashbacks de Shadow y te cuentan, dejan bastante tiempo en contar su historia.
son bastante intensos y muy bien trabajados, bastante bien dirigidos, me parecen a mí, dentro de que no estamos viendo nada novedoso y es un poco estirar el chicle y es un poco repetir cosas que hemos visto en otras cintas. Sí que me ha gustado y me ha hecho conectar con los personajes y las partes de acción están muy bien llevadas. Por cierto, comentar que he visto la película en versión original y la voz de Shadow es la de Keanu Reeves, y verle ahí de repente en Tokio con todas las luces de neón parecía que estaba viendo eso a John Wick, pero en el mundo de Sonic. Y todas las secuencias de acción la verdad es que son espectaculares, se nota que hay mucho más presupuesto que en la primera y luce muy bien la película. Y respecto a toda la parte de comedia, creo que funcionan muy bien los gags físicos, también los gags de diálogo y de repetición de frases en momentos contrarios de la película para crear el giro del chiste. Son fáciles en algunos puntos, pero funcionan y son graciosos, y yo creo que Jim Carrey se lo ha pasado pipa en esta película, que supuestamente había dicho que se retiraba de la actuación. Y la verdad es que el tío está sembrado. Además interpreta a dos personajes, interpreta al Dr. Robotnik y a su abuelo, y hacen incluso una broma dentro de la película de que son iguales y es como si el mismo actor estuviera interpretando los dos personajes. Están bastante bien hechos además cómo interactúan. Ya este tipo de estilos y efectos se ha visto en otras muchas series y películas, pero he de destacar que en esta película me sorprendió bastante que estuviera viendo a dos Jim Carreys en pantalla y sinceramente se sintiesen como dos personajes, teniendo en cuenta que sigue siendo él con sus acciones histriónicas y su carácter particular y demás, y sus bromas súper exageradas, súper cringe, pero es que el personaje es súper cringe, entonces funciona, y yo la verdad es que me he reído bastante. Hay una escena también de baile de ellos dos que me estaba meando de risa, y un momento también como de reencuentro entre nieto y abuelo. La verdad es que jugaban con todos los típicos clichés del cine, de la narrativa clásica, y me reí bastante. Me recordó mucho a esas películas de los principios de los 2000 en las que no se tomaban las cosas muy en serio, y echo en falta a veces estas comedias que no se toman en serio, como yo que sé, incluso las de Agárralo como puedas de Leslie Nielsen o las Scary Movie. Creo que tiene que haber un poco de espacio para todo en el cine, y esta película creo que recoge alguna de estas cosas, más allá de la acción y las homenajes a los videojuegos y demás, y yo me lo he pasado muy bien. Me he reído mucho, me ha parecido una película bonita, creo que es lo que digo, guay para verla con los críos, nada espectacular, nada rompedor. Y para los que vayáis a ir a verla al cine, os recuerdo que va a haber dos escenas post-créditos. Una nada más termina la película y que plantea una cuarta, que no sé si estará relacionada con el tema de Pokémon o no, hacía la broma al principio del vídeo, porque también hacen una referencia a Pokémon bastante obvia en la película, que creo que sale en los trailers. Pero esa primera escena post-créditos, pues al igual que ha pasado en todas las anteriores películas de Sonic, plantea la llegada de algo nuevo dentro del universo de Sonic, y obviamente Sonic 4 está en desarrollo, así que pues tendremos más para rato. Y después hay una segunda escena post-créditos al final de la película, en la que, bueno, pues hay una pequeñita sorpresa que tampoco es que sea tan sorpresa. Aunque se repitan elementos, sí que creo que hay un grado de originalidad o algo diferente, y el ver a personajes que salen de su status quo y se crean alianzas entre, por ejemplo, Dr. Robotnik y Sonic, y ver cómo tienen que trabajar juntos y las dinámicas entre ellos. Los personajes secundarios también creo que tienen desarrollo, no solo el equipo de Sonic, sino también este secuaz del Dr. Robotnik, que tuvo algunas secuencias que me hizo bastante gracia. Creo que todos tienen voz en la película, tanto los personajes de los videojuegos como los humanos, y los humanos no entorpecen, lo que se agradece mucho, y hacen que avance la trama. Entonces es lo que digo que agradezco respecto a las películas anteriores de Sonic. Incluso los secundarios, que es esta familia de la mujer del matrimonio, pues tiene una secuencia que también está simpática, cringe de nuevo, un poco sobreactuada, pero que encaja dentro de este contexto. Así que si habéis disfrutado de las anteriores, disfrutaréis de esta. Yo lo he hecho, y es por ello que la voy a puntuar con un... Doctor. Cuando lo veáis este 25 de diciembre por Navidades, me encantará saber vuestra opinión, si os ha gustado, si no, si pensáis que es muy over the top, si es demasiado cringe. Cualquier cosa me encantará debatir con vosotros en comentarios. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.